Preparación, liderazgo y compromiso es lo que necesitamos para llevar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Preparación para afrontar tiempos difíciles, liderazgo para impulsar su venida y compromiso para predicar de la palabra de Dios. Volvamos a la palabra, preparémonos para reafirmar su venida y llevar las buenas nuevas de salvación. Volvamos a la palabra con Francisco Flores. Preparémonos cada día más para el regreso de nuestro Dios. Hemos llegado a la presentación número 25 del Evangelio de Lucas. La última vez que estuvimos juntos, estábamos estudiando acerca del día sábado, lo que sucedió en el día sábado cuando los discípulos recogieron espigas y cómo Dios curó a aquel hombre que tenía la mano seca aquel día sábado también, y cómo los fariseos, los escribas, acechaban a Jesús para preguntarle por qué sus discípulos hacían lo que no era correcto en sábado, y también a él, cuando él les preguntó y les dijo a este hombre que se pusiese en medio y que levantase su mano, y entonces les preguntó a los fariseos si era lícito o no hacer el bien o hacer el mal en sábado. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 6, así que los invito a orar. Y te damos muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de continuar con el estudio de la palabra. Ya estamos en la presentación número 25 de esta serie que estudia el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 6. Hemos avanzado bastante, Señor, y damos muchas gracias porque tú nos permites contar con vida y salud para poder analizar, estudiar, meditar en el texto bíblico. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Padre Celestial, que tú puedas bendecirnos, que nos limpies, que tu Espíritu Santo pueda hacer una transformación completa de nuestro ser. Danos tu paz, Señor, llénanos de ti, concédenos tu gracia. Y que al meditar, al ir sobre el texto bíblico, el texto sagrado, sea el Espíritu Santo quien venga a nuestro lado y nos enseñe, tal como tú lo has prometido, que Él os guiará a toda verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, suplicando tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Sean pues bienvenidos a su programa Volvamos a la Palabra, al estudio del Evangelio de Lucas, la serie que hemos comenzado desde hace ya algunos meses atrás. Ya estamos en la presentación número 25. Y vamos a los versículos 12 en adelante del capítulo 6 de Lucas para ya concluir el capítulo. Bueno, todavía faltan algunos versículos para concluir el capítulo, no lo vamos a concluir hoy. Vamos a continuar con el versículo 12. Dice la Biblia que en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a 12 de ellos. Bueno, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y sigue la Biblia diciendo que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos.
El Evangelio de Lucas, como nosotros podemos darnos cuenta, si usted ha tenido la oportunidad de leer algún otro evangelio, cada uno de los evangelios, de una manera diferente, relata la manera como Jesús llamó a sus discípulos. Si nos vamos al Mateo capítulo 10, dicen los versículos 1 al 4 lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que Mateo nos dice que cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera espíritus y para sanar también toda enfermedad y toda dolencia. Eso nos lo dice Lucas. Y luego en Marcos, en el capítulo 3, en los versículos 13 al 19, dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, Marcos y Lucas hablan de que Jesús hizo el llamamiento a sus discípulos mientras estaba en el monte. El capítulo 6 de Lucas dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y en Marcos dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En Mateo, en el capítulo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí no dice Mateo que él fue al monte, pero Marcos y Lucas sí están de acuerdo que Jesús subió al monte. Lucas da este detalle interesante. Él dice que fue al monte con un propósito. Fue al monte a orar. Y no solamente fue al monte a orar, la Biblia dice que pasó la noche orando a Dios. Jesús estaba por comenzar su iglesia, estaba por establecer a un grupo de hombres que le iban a seguir en su trabajo misionero de predicar y de ir a las multitudes sanando enfermedades, dolencias y predicando el Evangelio. Para poder hacer esto, Jesús pasó la noche orando a Dios. ¿Por qué Jesús pasó la noche orando a Dios? Bueno, porque dice la Biblia en el versículo 17 que descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente que venía de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para escucharlo y para ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús
todo tiempo estaba rodeado de mucha gente. Lucas menciona que una gran multitud le esperaba después de bajar del monte. Y dice la Biblia, en el mismo Evangelio de Lucas, que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarlo porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto me hace recordar el momento cuando aquella mujer que se arrastraba tocó el manto de Jesús por detrás y Jesús sintió que salió virtud de él y se volteó para mirar quién lo había tocado y ella, al verse descubierta, confesó que ella había tocado su manto y había sentido la sanidad. Pues Lucas dice que salía poder de él y sanaba a todos. El Evangelio de Lucas refiere que la gente solamente tocaba a Jesús y era sanada. Quiere decir que Jesús estaba lleno de un poder sanador. Dice la Biblia que Él le dio autoridad a sus discípulos para sanar. Eso lo dice Mateo y lo dice Marcos. Que les dio autoridad para sanar enfermos, para echar demonios, para sanar todo tipo de dolencia y para predicar el Evangelio. Entonces, uno de los detalles interesantes de estos versículos es que Jesús, para poder escoger a sus discípulos, pasó la noche orando a Dios. Quiere decir que para él no era una tarea fácil escoger a los que escogió de entre la multitud que lo seguía. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, en los versículos 35 al 42, dice la Biblia así. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Y les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Así que Juan relata que después que Jesús fue bautizado,
Después de haber regresado del desierto, de los 40 días de haber sido tentado por el diablo, 2 de los discípulos de Juan lo siguieron para ver dónde moraba él, y luego 2 más fueron llamados por Jesús. Sin embargo, Lucas dice que habiendo avanzado los días, un día Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y después de haber pasado la noche orando a Dios, escogió a 12 para investirlos de autoridad, para que sanaran enfermos, para que sanaran todo tipo de dolencias y para que echaran demonios. Y entonces allí, en el llamamiento de los 12, es cuando la Biblia da los nombres de los 12 discípulos e inclusive incluye a Judas, que llegó a ser el traidor. Y en otros pasajes bíblicos nosotros nos vamos a dar cuenta que Judas no fue llamado por Jesús para ser discípulo, sino que él se ofreció a ser discípulo. Interesantemente, Jesús pasó toda la noche orando. Esto es un asunto que debe llamarnos a nosotros a la reflexión. Jesús tenía una decisión importante que tomar. Y para tomar esa decisión importante, Jesús pasó la noche orando. Ahora, Jesús era un hombre que todos los días era seguido por una gran multitud. Las personas lo buscaban desde el momento en que él comenzó a hacer milagros. Desde aquel momento que en Caná de Galilea convirtió el agua en vino, su fama comenzó a regarse por toda Galilea, por Judea, por Samaria, por Jerusalén. Y no había un lugar donde Jesús fuera que no fuese seguido por una gran multitud. Entre esa gran multitud había gente que estaba muy cerca de él y que lo seguían de cerca. Entre esa gran multitud también habían mujeres. Y por supuesto que habían jóvenes y adolescentes y niños. Sin embargo, los mayores, las personas adultas, especialmente los hombres, eran los que más seguían a Jesús. Y con toda seguridad, además de Simón, además de Juan, además de Jacobo, de Tomás, de Mateo, de Alfeo, de Judas, el hermano de Jacobo, además de todos estos, de Andrés, había otros que seguían a Jesús y que estaban interesados en seguirle cada día. Así que para Jesús no debió haber sido una tarea fácil escoger a sus 12 discípulos. Sin embargo, como él ya había llamado a 4, ya había 4 a quienes él les había, como quien dice, puesto el ojo para escogerlos como apóstoles, él llamó a esos 4 y agregó a otros 8 para que los siguieran. Mateo y Marcos escriben y dicen que Jesús los invistió con autoridad para echar demonios y les dio también autoridad para que pudiesen sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto dice Lucas en el capítulo 6, en los versículos 12, los versículos 12 hasta el 19. Así que el llamamiento de los apóstoles vino acompañado con la autoridad de sanar. El llamamiento de los apóstoles vino a consecuencia de haber pasado Jesús toda la noche orando. Esto, como repito, es algo en lo que debemos meditar, pensar, porque nosotros todo el tiempo necesitamos tomar decisiones. Algunas veces nuestras decisiones no son tan trascendentales, tan importantes, pero otras veces son decisiones muy importantes, muy trascendentales. A veces nos toca vivir situaciones difíciles en la vida. ¿Y qué hacemos cuando nos toca vivir situaciones difíciles en la vida? ¿Qué deberíamos hacer cuando nos toca vivir situaciones difíciles en la vida? Pues deberíamos orar. Jesús pasó la noche orando a Dios.
¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando? Es interesante. ¿Qué tanto habló Jesús con su Padre toda la noche? ¿Qué tanta conversación tenemos nosotros para hablar con Dios si muchas veces nuestras oraciones no demoran sino solo segundos? Hemos hecho de la oración una especie de amuleto. En muchas ocasiones hemos hecho de la oración un relleno para completar tiempo, para entretener. A veces oramos sin sentido. Seamos honestos. En muchas ocasiones nuestras oraciones reflejan lo que hemos escuchado de otros que han orado. Son repetitivas, son rezos. Nuestras oraciones en ocasiones son muy irreverentes. A veces no sabemos ni lo que estamos orando, porque hemos hecho de la oración un instrumento. Hemos hecho de la oración una herramienta para llenar espacios, para iniciar programas, para terminar programas. Hemos hecho de la oración una especie de como introducción para algo que queremos hacer. No está malo que oremos. Nunca será malo orar. Lo que sí no es correcto es orar por orar. La oración debería conectarnos con el cielo. La oración debería elevarnos a Dios. La oración debería ser sincera y debería ser acerca de nuestra propia experiencia. Por supuesto que hay una diferencia entre la oración en público y la oración en privado. La oración en público debería reflejar la necesidad del público, no la necesidad personal. Es un error y yo invito a las personas que hacen esto a que mediten, a que piensen, que cuando se hace una oración en público en la congregación, no es el momento para orar por asuntos personales. Es el momento para orar por aquello que la congregación necesita en ese momento. La oración no debe ser apresurada. Si hay algo que el cristiano necesita urgentemente, es orar. Orar más. Pero orar consciente. Orar con el entendimiento. Orar no solamente por repetir algo que escuché, sino que la oración debería ser algo que surge de la necesidad de conversar con el Padre. Jesús pasó la noche orando a Dios para escoger a sus discípulos y los invistió de poder, según dicen Mateo y Marcos. Hemos completado la lectura de Lucas con Mateo y Marcos. Y dice la Biblia que después descendió del monte y estando en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de esa gran multitud, de una gran multitud de gente que venía de Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Entonces él comenzó a echar demonios y a sanar a las personas. Y dice la Biblia que toda la gente procuraba tocarle porque salía poder de él y sanaba a todos. El Señor Jesús definitivamente estaba imbuido, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Si las personas lo tocaban y eran sanadas, no hay duda que al Señor Jesús lo rodeaba una atmósfera celestial. Y esta atmósfera celestial
no lo rodeaba a él por ser él Dios o por él estar actuando como Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba con él. Hay un versículo en la Biblia, y lo voy a buscar. Ese versículo está en el libro de Hechos. Creo que lo he mencionado en otras oportunidades. A ver. Hechos en el capítulo 5, en el versículo 15. Hechos, el capítulo 5 y el versículo 15. Dice la Biblia que después que Lucas, este es el mismo Lucas, narrando el episodio de Ananías y Zafira, de cómo ellos murieron por haber defraudado al Señor. Dice la Biblia, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, en el templo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Impresionante. Todo esto es el resultado de lo que pasó en el día del Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Indudablemente Lucas no dice en Hechos que la sombra de Pedro sanaba a las personas, pero si él dice que por lo menos su sombra cayese sobre ellos, alguna clase de bendición había en ello. Yo me pregunto, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que me estás viendo, yo me pregunto, y eso es una pregunta que me hago yo, Francisco Flores, personalmente, y te pregunto también a ti que estás del otro lado de la pantalla. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida? ¿Dónde está la consecuencia, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué hoy día no se nota entre nosotros la autoridad y el poder que se notaba en los apóstoles aún después que Jesús ascendió al cielo? ¿Por qué si todos hemos sido imbuidos del Espíritu de Dios cuando nos bautizamos o cuando nos entregamos al Señor, por qué falta esa autoridad y ese poder? ¿Será falta de fe nuestra? ¿O será que simplemente aún el Espíritu Santo no está en nosotros? Esto es un asunto que debemos meditar. Debemos sincerarnos. Porque es una de dos. O bien el Espíritu Santo no está en mí y por lo tanto no se ve en mí el fruto del Espíritu, o por el otro lado, quiere decir que hace falta fe de mi parte para poder realizar las obras que realizaban los discípulos en los tiempos de Jesús. El Señor le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 1,
Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ciertamente los discípulos recibieron poder. Y cuando llegó el día del Pentecostés y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, el poder del Señor los acompañó. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y después hicieron milagros, echaban demonios, sanaban enfermos. Mateo, volvemos a Mateo capítulo 10 para volver a hacer referencia a lo que dice Lucas 6. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Volvemos al libro de Marcos, al capítulo 3, a los versículos 13 en adelante. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, hermano, hermana, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad que el Señor Jesús nos ha dado? ¿Dónde está el fruto, la consecuencia de tener o de estar llenos del Espíritu Santo? Una vez más hago la pregunta: ¿nos hace falta fe o es que aún no hemos sido llenos del Espíritu? No hay otra razón, es una de las dos. Si nos hace falta fe, ¿estamos pidiendo al Señor que aumente nuestra fe? No lo creo. En nuestras oraciones, o por lo menos en las oraciones que yo escucho a menudo, no oigo decir: Señor, aumentanos la fe. Pedimos por los enfermos, pedimos por problemas, pedimos por asuntos económicos, asuntos sociales, pero especialmente pedimos a Dios que sane a nuestros enfermos. ¿Hemos pasado nosotros tiempo con Dios? ¿Una noche en oración tal vez? No lo creo. Porque cuando se llama a vigilias en la iglesia, son muy pocos los que asisten. Y generalmente nuestras vigilias duran poco porque pronto nos cansamos. ¿Y por qué nos cansamos? Porque no estamos acostumbrados a orar. ¿Y por qué no estamos acostumbrados a orar? Porque no tenemos la necesidad de orar. ¿Y por qué no tenemos la necesidad de orar? Porque hemos olvidado la palabra. ¿Y por qué hemos olvidado la palabra? Porque el diablo nos distrae en el mundo en que vivimos con toda clase de diversiones. Y preferimos satisfacer nuestros propios deseos carnales antes que ir a la palabra para acercarnos al Señor. Mi querido, mi querida, el Señor Jesús pasó la noche en oración porque tenía una decisión importante que tomar. Tú y yo necesitamos ser imbuidos, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Cuando eso suceda, la fe va a aumentar. Y entonces se va a cumplir lo que dice el libro de Joel. Voy a ir al libro de Joel en el capítulo 2, dice en el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él poder y sanaba a todos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Señor, es bien interesante por un lado, por otro lado llama mucho a la reflexión, por otro lado es impresionante pensar que el Espíritu Santo es la solución para la crisis de la vida espiritual. El Espíritu Santo acompañaba a Jesús. Jesús, al llamar a sus discípulos, les dio autoridad y los llenó del Espíritu Santo. Y gracias a esa autoridad que tenían, ellos echaban demonios y sanaban dolencias. Hoy día no se ve esto, Señor. Hoy día nosotros, los que nos reunimos para adorar tu nombre, cuando oramos, a veces ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Es triste pensar que estemos tan afanados, tan apurados para orar, para buscarte. Es un motivo de tristeza meditar en esto, que no tenemos tiempo para ti. No tenemos tiempo para estudiar la palabra porque siempre estamos de afán. Y mucho menos tenemos tiempo para orar. Hemos llamado a nuestras oraciones una pequeña oración, una corta oración. Una oracioncita. Nuestros momentos de oración se han limitado a decir, vamos a orar para empezar. ¿Quién quiere orar para hacer esto? ¿Quién quiere hacer una oración antes de comer? Y hemos llegado hasta caer en el error de decir, pero ora rápido, que sea corto. Estamos apurados. Rápido porque hay hambre. Esto, Señor, no debería estar sucediendo entre nosotros. Hemos tomado la oración como una herramienta para tapar huecos, llenar espacios. Señor, pedimos perdón. Pedimos perdón porque de verdad no te conocemos. Necesitamos meditar más en tu autoridad divina, en tu poder, en tu santidad, para ejercer más reverencia en el momento de orar. Necesitamos pasar más tiempo contigo en oración, confiar más en ti, pedir que aumentes nuestra fe y que cada día nos llenes del Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer, Señor, que eres real y que el Espíritu Santo es real. Que dejemos de tomar esto como si fuese un asunto abstracto y pensemos en tu presencia real en nuestras vidas a través de los ángeles. Como dijo el Señor Jesús, de ahora en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que tus ángeles, Señor, puedan subir y descender sobre nosotros y que podamos pensar más en ti y ser rodeados de la atmósfera celestial. Bendícenos, Padre, en este día
Llénanos del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Suscríbete a mi canal de YouTube, Frank Flores Bible. Invita a otros a suscribirse. Sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos veremos en la próxima oportunidad para continuar estudiando el Evangelio de Lucas. Bendiciones para todos.